En el corazón del Santiago Bernabéu, donde las noches mágicas de Champions son leyenda, el Real Madrid sufrió una de sus derrotas más dolorosas. El Arsenal, con una mezcla de juventud y determinación, desmanteló al gigante blanco con un contundente 5-1 en el global. En medio de la desolación, Vinicius Jr., figura destacada del Madrid, rompió el silencio. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Sus palabras, inesperadamente, giraron en torno al eterno rival, el FC Barcelona. El partido de ida en Londres fue un preludio del desastre, un 3-0 que dejó al Madrid contra las cuerdas. En la vuelta, en casa, el equipo de Ancelotti no logró revertir la situación, cayendo 1-2. El Arsenal dominó con posesión del 53,4%, 11 tiros a puerta y una defensa impenetrable. La joven promesa Maíls Luis Skelly brilló en el mediocampo, simbolizando el cambio generacional que el Madrid no supo contrarrestar. A pesar del resultado, Vinicius fue de los pocos que mostró carácter. Anotó el único gol del Madrid en la eliminatoria y recibió una calificación de 8-2, la más alta del equipo. En la temporada 2024-25, suma 20 goles y 13 asistencias en 44 partidos, consolidándose como líder ofensivo. Tras el partido, Vinicius compartió en redes sociales: "Perdón y gracias, equipo". Un mensaje breve pero cargado de emoción, que rápidamente se viralizó. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su mención al FC Barcelona en una entrevista posterior, donde expresó admiración por el estilo de juego y la cohesión del equipo catalán, sugiriendo que el Madrid debería aprender de su eterno rival. Las palabras de Vinicius generaron un aluvión de reacciones. Mientras algunos aficionados valoraron su autocrítica y deseo de mejora, otros lo acusaron de traicionar al club al elogiar al Barcelona. En plataformas como Twitter e Instagram, los debates se intensificaron, reflejando la polarización entre los seguidores madridistas. La eliminación en Champions no fue un hecho aislado. El Madrid ha perdido 4 de sus últimos grandes enfrentamientos, mostrando falta de creatividad y cohesión. La llegada de Mbappé, lejos de ser la solución, ha generado más preguntas que respuestas, siendo duramente criticado en Francia por su bajo rendimiento. En contraste, el FC Barcelona ha mostrado una evolución notable. Con una plantilla joven y un estilo de juego definido, ha logrado cohesión y resultados positivos. Vinicius, al mencionar al Barça, no solo reconoce su calidad, sino que señala la necesidad de un cambio de rumbo en el Madrid, tomando como ejemplo al rival histórico. La derrota ante el Arsenal marca un punto de inflexión para el Real Madrid. Las palabras de Vinicius, lejos de ser una traición, pueden interpretarse como un llamado a la reflexión y al cambio. En el fútbol, reconocer las virtudes del rival puede ser el primer paso para la reconstrucción. ¿Será este el inicio de una nueva era en el Santiago Bernabéu? En momentos de derrota, el silencio suele dominar el vestuario. En el Real Madrid, tras la humillante eliminación, se notó. Toni Kroos, experimentado y con voz autorizada, pasó de largo ante la prensa. Luka Modric, símbolo eterno, mantuvo la cabeza baja. Ancelotti evitó declaraciones contundentes, centrando su discurso en la mala fortuna y el gran talento del rival. Pero entre todas esas figuras, fue un joven brasileño de 24 años quien decidió hablar. Vinicius Jr., que llegó a Chamartín siendo un adolescente repleto de dudas y críticas, asumió ahora el rol de líder sin que nadie se lo pidiera. Y lo hizo de la forma más inesperada, con sinceridad brutal. En un mundo donde cada palabra es diseccionada por millones, hablar del rival con admiración es un acto arriesgado. Él lo hizo. ¿Por qué mencionar al FC Barcelona tras una derrota europea? La respuesta puede parecer simple, pero encierra múltiples capas. Vinicius no aludió al Barça para provocar ni como desahogo emocional. Lo hizo porque, en estos momentos, el club catalán representa lo que el Real Madrid no está consiguiendo: cohesión, identidad y una dirección clara. Desde enero, el Barça ha encadenado una racha positiva que lo catapultó en Liga y lo mantuvo con vida en Europa. Bajo la dirección de Hansi Flick, ha reforzado su estructura interna, combinando el talento joven de Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi y Fermín con la experiencia de Lewandowski o Ter Stegen. Su fútbol, sin ser apabullante, es reconocible. El Madrid, en cambio, ha mutado en un equipo sin alma. Esa es la esencia del mensaje de Vinicius.
No habló del Barça por marketing o por presión mediática, sino porque desde su experiencia como jugador de élite, identificó una carencia que el eterno rival sí está sabiendo suplir. Fuentes cercanas al vestuario del Madrid, según reporta Marca, hablan de una desconexión creciente entre los líderes veteranos y los jóvenes talentos. La llegada de Mbappé, anunciada como el fichaje más importante de la década, no ha tenido el efecto esperado. El francés, sometido a una presión descomunal, no ha logrado integrarse en lo táctico ni en lo emocional. Durante los entrenamientos previos a la vuelta ante el Arsenal, testigos aseguraron que las indicaciones entre líneas estaban ausentes. Las charlas eran breves, los ejercicios tácticos carecían de intensidad, y el equipo parecía resignado. En ese ambiente, las palabras de Vinicius no solo fueron un gesto público. También fueron un mensaje hacia adentro. Un código de alerta para un club que históricamente se ha reconstruido desde las cenizas, pero que ahora parece vivir del pasado. El Real Madrid de esta temporada ha jugado 47 partidos oficiales. Ha ganado 31, ha empatado 9 y ha perdido 7. En Champions, los datos son especialmente duros: 5 victorias, 3 empates, 2 derrotas, pero una eliminación estrepitosa cuando importaba más. Vinicius es el jugador con más regates exitosos del equipo, 128, con una tasa de éxito del 61%. También lidera las estadísticas de faltas recibidas, 84, y es el segundo con más remates por partido, solo por detrás de Mbappé. Pero los datos colectivos muestran una realidad cruda: el Madrid ha perdido la posesión en el 62% de sus partidos ante equipos de primer nivel. Ante Arsenal, Manchester City, Atlético de Madrid y Girona, ha sido superado en ritmo, orden e idea de juego. Y eso es lo que más molesta a figuras como Vinicius: la desconexión táctica. No es una cuestión de calidad individual. Es, como él mismo insinuó, una cuestión de sistema. Los diarios deportivos españoles no tardaron en reaccionar a la declaración del brasileño. AS tituló: Vinicius prende fuego al vestuario blanco con elogios al Barça. Marca, en cambio, optó por un tono más conciliador: Vinicius lanza un aviso, el Madrid debe aprender de su rival. En programas como El Chiringuito de Jugones, la discusión fue aún más encendida. Josep Pedrerol criticó las palabras del brasileño, asegurando que no es el momento de mirar al otro lado de la acera. Otros tertulianos, como J. Jordi, se relamían con la situación: cuando hasta Vinicius prefiere al Barça, algo está muy roto. Esta cobertura mediática polarizó aún más el ambiente, pero también demostró algo importante: las palabras de Vinicius no fueron ignoradas. Hicieron ruido. Y ese ruido es el que suele preceder al cambio. Más allá del fútbol, Vinicius es una figura emocional. Quien lo ha seguido desde sus primeros pasos sabe que no es un jugador de declaraciones vacías. Su historia, marcada por la superación, el racismo y la presión constante, lo ha convertido en un símbolo de resiliencia. En el vestuario, es uno de los más intensos. Sus lágrimas tras los partidos no son actuación. Su rabia en los goles no es simple celebración. Cuando él dice que el Madrid debe aprender del Barça, está hablando desde el dolor, no desde el ego. Lo que muchos olvidan es que Vini representa a una nueva generación de madridistas. Una que no vivió las 5 Champions de la era Cristiano desde la cancha, sino desde el banquillo. Una generación que ya no se conforma con el escudo, sino que exige evolución. Mientras tanto, en la ciudad condal, las cosas son diferentes. El Barça ha apostado por un proyecto de cantera y juventud. Ha sobrevivido a una crisis financiera devastadora, a salidas traumáticas como las de Messi y Xavi, y aún así, ha sabido reinventarse. La dirección deportiva, encabezada por Deco y Márquez, ha apostado por la identidad. A diferencia del Madrid, que fichó estrellas sin plan de integración, el Barça ha promovido talentos como Pau Cubarsí o Héctor Ford desde la Masía, complementándolos con fichajes inteligentes como Bernardo Silva o Guido Rodríguez. Cuando Vinicius elogia esa cohesión, está diciendo lo que muchos en la capital no se atreven: el Barça, en este momento, tiene una idea. Y el Madrid, no. Florentino Pérez, presidente histórico del Real Madrid, no ha hecho declaraciones tras la eliminación. Pero se espera una reestructuración profunda en verano. Jugadores como Modric, Nacho o Lucas Vázquez podrían salir. El futuro de Ancelotti vuelve a ser incierto. Y Mbappé ya no es intocable. En ese contexto, lo dicho por Vinicius no es solo una reflexión deportiva.
Es también una declaración institucional. Una señal de que la plantilla actual está pidiendo dirección. Que los cracks no quieren más fichajes galácticos, sino un proyecto que funcione. Vinicius, sin decirlo directamente, ha hablado a los despachos. Y ese tipo de mensajes, cuando vienen de la estrella del equipo, no se pueden ignorar. Con la Champions perdida, el Real Madrid solo tiene por delante la recta final de la Liga. Si bien sigue en la pelea, el golpe anímico ha sido duro. El próximo partido, ante el Valencia, será crucial no solo en lo deportivo, sino en lo emocional. Se espera que Ancelotti mantenga a Vinicius como líder ofensivo, pero también se barajan cambios tácticos. El técnico italiano podría modificar el sistema a un 4-2-3-1, buscando liberar más a Jude Bellingham y equilibrar el centro del campo. Pero más allá del sistema, el verdadero desafío será recuperar la identidad. Y para eso, se necesita más que una victoria. Se necesita convicción. El fútbol, como la vida, está lleno de verdades incómodas. Y quizás la más dura para el madridismo hoy es que su gran figura ofensiva haya tenido que mirar al enemigo para encontrar inspiración. Pero también es, paradójicamente, un acto de amor. Porque solo quien ama profundamente algo, se atreve a cuestionarlo. Vinicius no quiere ver al Madrid rendido. No quiere repetir noches como la de Londres o la del Bernabéu. Quiere un equipo que compita, que proponga, que inspire. Y si para lograrlo hay que mirar al Barça, entonces que así sea. El Santiago Bernabéu, con su nueva cubierta retráctil, su megastore y sus pantallas LED, se ha convertido en un coloso del siglo XXI. Un estadio moderno, imponente, casi futurista. Pero, en noches como esta, donde el marcador duele, su grandeza arquitectónica contrasta con el silencio emocional que lo invade. Durante el segundo tiempo ante el Arsenal, muchos asientos comenzaron a vaciarse. Los cánticos se apagaron. Los aplausos desaparecieron. La resignación pesó más que la épica. Y eso, para un club como el Madrid, es síntoma de algo más profundo, el desconcierto. Los aficionados no son ajenos a los números ni a las formas. Ven el esfuerzo de Vinicius, sí. Aprecian la verticalidad de Rodrigo, la inteligencia de Bellingham. Pero sienten también la falta de alma. Y cuando eso ocurre, ni el escudo basta. El Bernabéu siempre ha sido un termómetro de grandeza. En él se han celebrado noches históricas, como aquella remontada al PSG en 2022, o la gesta contra el Bayern en 2014. Pero ahora, por primera vez en años, la pregunta ya no es cuándo volverá la magia, sino quién la traerá de vuelta. Cuando Vinicius llegó a Madrid en 2018, no faltaron las burlas. Su falta de definición, sus decisiones erráticas, su juventud, todo era objeto de crítica. En redes sociales se le apodaba el que no sabe chutar. Muchos se preguntaban si realmente valía los 45 millones que el club había pagado al Flamengo. Pero Vini nunca se escondió. Partido tras partido, fue creciendo. Se adaptó al rigor europeo, superó el racismo en los estadios, la presión de la prensa y las dudas de algunos entrenadores. Y mientras muchos bajaban los brazos, él siguió corriendo. Siguió intentando. En la final de la Champions de 2022, cuando marcó el gol ante el Liverpool, el mundo lo vio consagrarse. Pero su verdadero salto llegó después, cuando asumió que no solo debía marcar, sino también liderar. Su conexión con el Bernabéu se forjó no por títulos, sino por carácter. Hoy, con 20 goles y 13 asistencias en la temporada, nadie cuestiona su calidad. Pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para decir lo que otros callan. Su declaración sobre el Barça no es una traición. Es la voz de alguien que no quiere resignarse a ser parte de una generación perdida. Muchos pensaban que la llegada de Kylian Mbappé marcaría una era dorada para el Real Madrid. El delantero francés, estrella del PSG y campeón del mundo en 2018, fue cortejado durante años. Cuando finalmente firmó, en verano de 2024, la euforia fue desbordante. Pero el fútbol no siempre cumple las promesas del mercado. Mbappé ha marcado 17 goles esta temporada, pero su impacto colectivo ha sido limitado. Le cuesta asociarse con Vinicius. Se siente incómodo en el rol de extremo puro. Y, sobre todo, no ha asumido el liderazgo que muchos esperaban.
sus gestos de frustración, su lenguaje corporal tras los partidos, y su falta de conexión con el público han generado dudas. En Francia, medios como L'Équipe lo han calificado como ausente emocionalmente. Y en España, ya hay quienes cuestionan su fichaje. La declaración de Vinicius, indirectamente, también lo toca. Porque al hablar de cohesión, está señalando lo que no hay. Y eso incluye a Mbappé. Curiosamente, no es la primera vez que el FC Barcelona provoca una reacción interna en el Real Madrid. En la historia reciente, cada ciclo exitoso del Barça ha obligado al club blanco a repensarse. Cuando Guardiola y su generación dominaron Europa, el Madrid respondió con Mourinho, con Cristiano, con una generación construida para competir al máximo. Aquella humillación 5-0 en 2010 fue la chispa que encendió una nueva era de reconstrucción. Y ahora, quizá, estamos en un momento similar. El Barça no está ganando Champions, pero ha recuperado algo más valioso, su identidad. Y eso es lo que Vinicius ha querido destacar. Aprender del rival no es debilidad. Es inteligencia. Es madurez. Y si el Barça vuelve a ser motor de cambio para el Madrid, entonces su impacto irá más allá del Camp Nou. En medio del caos, hay luces que no se apagan. Eduardo Camavinga, pese a la irregularidad del equipo, ha sido uno de los jugadores más constantes. Tchouaméni ha crecido en inteligencia posicional. Jude Bellingham, aunque con altibajos tras su lesión, sigue mostrando potencial de crack generacional. Y junto a ellos, Vinicius. No es casualidad que sean los más jóvenes quienes tiren del carro. Vinicius, con su mensaje, no solo está pidiendo un cambio de estilo. Está pidiendo una reestructuración generacional. Una transición que no sea solo estética, sino estructural. Las redes sociales explotaron tras las palabras del brasileño. En Twitter, el hashtag #Vinicius fue tendencia en España, Brasil y parte de Europa durante más de 36 horas. Miles de mensajes lo apoyaban. Gracias, Vini. Solo un verdadero madridista se atreve a decir lo que todos pensamos. Otros, sin embargo, fueron duros. Si admiras al Barça, vete con ellos. Aquí no necesitamos falsos líderes. En Instagram, la publicación de Vinicius, "Perdón y gracias equipo", superó los 3,2 millones de me gusta en menos de 24 horas. La caja de comentarios era un campo de batalla emocional. Pero, en medio de todo, se evidenció algo más profundo: Vinicius no es solo un jugador. Es una figura pública con un poder simbólico que trasciende el campo. Su palabra pesa. Para bien o para mal. En la narrativa clásica, el héroe no siempre triunfa. A veces cae. Se enfrenta a su entorno. Es incomprendido. Pero es precisamente ahí donde comienza su transformación. Vinicius está viviendo esa etapa. No es el favorito de todos. No es perfecto. Pero representa la voluntad de cambio. El espíritu inconformista. La voz del vestuario que no se resigna a perder. Si el Real Madrid quiere recuperar su grandeza, no debe acallar esa voz. Debe escucharla. El Real Madrid no está muerto. Tiene jugadores brillantes, una afición fiel, una historia incomparable. Pero también tiene heridas. Y para sanarlas, debe mirar con honestidad sus carencias. Vinicius Jr. ha hecho lo impensado, elogiar al Barça no como un rival, sino como un ejemplo. Ha puesto el dedo en la llaga. Y ha dejado claro que el camino a seguir no está en el pasado, sino en la valentía de construir algo nuevo. El Bernabéu lo ha visto todo. Goles imposibles, remontadas épicas, leyendas consagradas. Hoy, lo que necesita ver es algo más simple, pero más poderoso, un equipo con alma. Y un líder que no tema hablar desde el corazón. Y quizás, solo quizás, ese líder ya está aquí. Carlo Ancelotti no es un técnico de confrontaciones. Nunca lo ha sido. Con su sonrisa serena y sus respuestas medidas, ha sabido navegar en entornos de alta presión sin encender incendios. Pero tras la eliminación ante el Arsenal, su rostro cambió. En la rueda de prensa posterior al partido, cuando fue preguntado por las declaraciones de Vinicius, no sonrió. Tampoco lo defendió abiertamente. Se limitó a decir: Vinicius está dolido. Es normal que hable desde la emoción.
Tenemos que hablarlo dentro del vestuario. Palabras diplomáticas. Pero entre líneas, un mensaje claro, esas declaraciones no estaban previstas. Y tampoco gustaron. Ancelotti ha sido el gran gestor de vestuario en el Madrid, pero también el hombre que, muchas veces, ha evitado decisiones estructurales profundas. En la sala de prensa, se esperaba que diese una señal de liderazgo. En cambio, dejó una puerta abierta a la tensión interna. En Chamartín, algunos periodistas empezaron a hablar de fatiga táctica. De una plantilla que ya no cree en la misma fórmula. Y de un técnico que, aunque respetado, ya no inspira como antes. Al día siguiente, las portadas hablaron claro. Marca tituló: Vinicius rompe el código. Mientras que AS fue aún más directo. Admirar al Barça, el pecado blanco. Pero no todos fueron críticos. En El País, Ramón Besa escribió: A veces, el cambio empieza con un gesto impopular. Vinicius no ha fallado. Ha despertado. La Vanguardia, desde Barcelona, recogió las declaraciones con otro tono. Vinicius pone al Barça como ejemplo. Una señal del cambio de era. Y en los programas de tertulia deportiva, como El Chiringuito, el debate fue encendido. Josep Pedrerol se mostró rotundo. Eso no se dice. No en el Madrid. No después de una goleada. Eso no es autocrítica, es debilidad. Sin embargo, voces como la de Cristóbal Soria o Jorge de Alessandro defendieron al brasileño. Lo que ha dicho Vini es lo que muchos en el club no se atreven a decir. El Barça tiene estilo. Tiene identidad. Y el Madrid, ahora mismo, no. La división mediática reflejaba una verdad incómoda: Vinicius había abierto una brecha no solo en el vestuario, sino en la opinión pública. Dentro del vestuario, las palabras de Vinicius no cayeron igual en todos. Según fuentes cercanas al club recogidas por Relevo y The Athletic, varios veteranos se mostraron molestos por la referencia directa al Barcelona. Nacho, el capitán, habría transmitido su incomodidad al propio Vinicius, remarcando que hay formas y momentos para todo. Carvajal, otro de los pesos pesados, también se mostró crítico en privado, señalando que la camiseta del Madrid no se compara con ninguna. Sin embargo, entre los jóvenes la percepción fue distinta. Rodrigo, que comparte una relación estrecha con Vini desde sus días en Brasil, le apoyó abiertamente con un mensaje en Instagram. Hermano, siempre de frente. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. Bellingham, aunque más discreto, le dio me gusta a una publicación que hablaba de la necesidad de un nuevo proyecto táctico en el Madrid. Un gesto silencioso, pero significativo. La fractura generacional era cada vez más evidente. En Brasil, las palabras de Vinicius generaron una oleada de orgullo y preocupación. Globo Esporte tituló: Vini, líder de alma. ¿Pero hasta cuándo en Madrid? Y es que en Sudamérica, muchos empiezan a preguntarse si su estrella está destinada a brillar en otro lugar. Incluso en París, los medios especulaban. ¿Se imagina un reencuentro con Neymar en el Barça? En Inglaterra, el Daily Mail abordó el tema desde otro ángulo. Cuando el ídolo del Madrid admira al Barça, el fútbol cambia de eje. Y en Italia, la Gazzetta dello Sport fue aún más poética. El Madrid llora. Y su niño rebelde mira hacia la orilla azulgrana. A nivel internacional, las palabras de Vini no fueron vistas como una traición, sino como un acto de madurez. Una muestra de que incluso los gigantes necesitan mirar al espejo. El FC Barcelona no es solo un rival deportivo para el Real Madrid. Es un antagonista cultural. Dos visiones del juego. Dos filosofías enfrentadas. En el imaginario colectivo, representa el espejo en el que el Madrid no quiere mirarse, pero que no puede ignorar. Desde los tiempos de Di Stéfano y Kubala, pasando por Cruyff, Mourinho, Messi, hasta Xavi y Ancelotti, cada clásico ha sido más que un partido. Es una batalla de estilos. De orgullo. De historia. Por eso, las palabras de Vinicius duelen. Porque tocan esa fibra. Porque cuestionan el relato dominante. Porque recuerdan que, hoy, el Barça tiene algo que el Madrid ha perdido: sentido colectivo. Y si el Barça vuelve a ser referente, entonces el clásico ha cambiado de polaridad. Florentino Pérez,
El arquitecto del nuevo Bernabéu, el hombre que trajo a los galácticos y a Mbappé, está en el centro del huracán. No ha hablado tras la eliminación. Pero su silencio es tan elocuente como las palabras de Vinicius. Dentro del club, algunos ya hablan de una crisis de planificación. De fichajes sin encaje. De una plantilla descompensada. Y de un proyecto deportivo que depende más del mercado que del modelo. La comparación con el Barça duele especialmente porque el club catalán ha apostado por jugadores de la cantera, Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Balde, todos ellos forman un núcleo joven con identidad y compromiso. Florentino tiene ahora un dilema, doblar la apuesta por los nombres, o construir un proyecto de verdad. Por un lado, los puristas del escudo, que consideran inaceptable cualquier elogio al Barça. Por otro, los reformistas, que ven en las palabras de Vini una oportunidad para cambiar de rumbo. Algunos mensajes rezaban: Vinicius tiene razón. El Barça tiene una identidad que nosotros hemos perdido. ¿Aprender del Barça? Jamás. El Madrid enseña, no copia. Y otros más extremos incluso pedían su salida. Con la camiseta del Madrid no se juega. Si admiras al Barça, haz las maletas. Pero también había quienes veían en él al futuro capitán. Vini no ha fallado. Ha hablado como un líder. Los que se esconden son otros. El 5-1 global ante el Arsenal no fue solo una derrota deportiva. Fue un punto de inflexión emocional. Una grieta en la narrativa de invencibilidad del club blanco. Y la frase de Vinicius, breve pero poderosa, será recordada como el disparo que abrió esa grieta. El Barça juega como un equipo. Nosotros, no siempre. 10 palabras. Pero detrás de ellas, una tormenta. Porque cuando el ídolo señala al rival como ejemplo, no está atacando. Está suplicando. Pidiendo. Gritando. Y aunque algunos no quieran escucharlo, el fútbol, como la historia, siempre premia a quienes se atreven a cambiar. En el fútbol, hay derrotas que se olvidan con el siguiente partido. Otras, que se entierran con un fichaje millonario o una victoria heroica. Pero existen algunas que, por su profundidad simbólica, quedan grabadas para siempre en la piel de un club. Y la caída del Real Madrid ante el Arsenal, en abril de 2025, pertenece a esta última categoría. No fue solo el resultado. Fue la manera. La impotencia. La distancia abismal entre lo que fue y lo que es. El contraste entre lo que se dice que representa el Real Madrid, y lo que mostró sobre el campo. En medio del derrumbe, cuando el silencio era lo más cómodo, Vinicius Jr. habló. Y lo hizo sin escudos, sin frases hechas, sin los filtros habituales de la diplomacia deportiva. Habló como alguien que ama al club lo suficiente como para arriesgarse a decir lo que duele. Porque elogiar al Barça no fue un ataque. Fue una confesión. Fue un espejo que devolvía una imagen incómoda. En sus palabras, muchos no quisieron ver liderazgo, sino provocación. Pero quizá por eso mismo, su voz fue tan poderosa. Porque no vino de un exfutbolista en un plató de televisión, ni de un periodista buscando clics. Vino del hombre que ha llevado el peso ofensivo del equipo durante las últimas temporadas. Del que ha sido decisivo en clásicos, en finales, en momentos en que otros no aparecieron. A sus 24 años, Vinicius no solo es un futbolista con cifras de estrella mundial, 20 goles, 13 asistencias, calificación promedio de 7.8 en Champions según SofaScore. Es también un símbolo de resistencia emocional. El mismo que fue víctima de insultos racistas, que se enfrentó al sistema y a los rivales sin miedo. Y ahora, el que desafía al propio club con la verdad más incómoda, que el Real Madrid no juega como un equipo. Y lo dice admirando al rival eterno. No por provocación, sino por convicción. El FC Barcelona, en este contexto, no representa solo al rival. Representa una idea. Un modelo. Una referencia de lo que significa el juego colectivo. No es una alabanza a su historia ni a sus títulos, sino a su presente. A su claridad táctica, a su compromiso interno, a su capacidad para reinventarse con una base joven cuando todo parecía perdido. La frase de Vinicius no compara trofeos, compara sensaciones. Porque hay algo peor que perder en Champions, no saber a qué se juega. El Barça,
Pese a sus crisis institucionales, sus vaivenes y sus recortes, ha recuperado su esencia. El Madrid, en cambio, parece haberla extraviado entre fichajes estelares y un sistema que ya no conecta ni con los jugadores ni con la grada. Las consecuencias de las palabras de Vinicius no se sabrán de inmediato. Quizá generen tensión. Quizá lo aíslen. Quizá incluso lo conviertan en un símbolo polémico dentro del propio vestuario. Pero el fútbol tiene memoria, y el tiempo tiende a poner las piezas en su sitio. Muchos años después, cuando se mire atrás, no se recordará el tercer gol del Arsenal o la posesión perdida. Se recordará que el jugador más valioso del Madrid, en el momento más oscuro, no habló de excusas ni de árbitros. Habló del juego. De identidad. De un rival que hace las cosas bien. Y pidió, sin pedirlo abiertamente, que su club también las hiciera. Eso es valentía. Y también amor. En los pasillos del Bernabéu, aún resonaban los pasos de los jugadores camino al vestuario. Afuera, los focos se apagaban lentamente. En las gradas, vacías, quedaban los ecos de una noche que no se olvidará. Y en los móviles del mundo entero, la frase de Vinicius ya había dado la vuelta al planeta. Porque en el fondo, cada gran club necesita tocar fondo para renacer. Y cada nueva era empieza con una verdad dicha en voz alta. La pregunta es si el Real Madrid la escuchará. O si preferirá seguir negando la realidad, esperando que la historia vuelva a salvarle, sin entender que la historia no gana partidos. Lo hacen los equipos. Los sistemas. Las ideas. Y hoy, Vinicius Jr. ha encendido la primera chispa. No con un regate. No con un gol. Con una frase. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.